En este video, alumnos EAR Chile, continuaremos con nuestro estudio del magnetismo. Ya vimos que el magnetismo está muy relacionado con la electricidad, por eso esta materia se llama electricidad y magnetismo. La Tierra es un gigantesco imán. ¿Por qué? Tal vez porque su núcleo es de hierro y níquel. Tenemos el norte magnético, que no necesariamente coincide con el norte geográfico, y el sur magnético, lo mismo. Nuestras líneas de campo van de norte a sur, y rodean nuestro planeta. Esto es un verdadero escudo protector. La mayoría de los planetas lo tienen. Rodea tridimensionalmente este campo magnético a nuestro planeta. Por esa razón podemos usar brújulas. Si ponemos una brújula aquí, la aguja, que también es un imán, se orientará de acuerdo a la línea del campo magnético. El polo norte de esta aguja apuntará hacia el polo norte. El polo sur de la aguja apunta al polo norte. Está invertida porque polos opuestos se atraen. Otra aplicación de este conocimiento es el motor de corriente continua. Ahí he dibujado dos imanes, uno con su cara norte y otro con su cara sur. Tendremos líneas de campo en este sentido, hacia allá. Y ahí he puesto una espira. Una espira no es nada más que un alambre conductor doblado de esa manera. Puede ser circular, en fin. Sobre este alambre o conductor, nosotros podemos hacer circular corriente conectándolo a una pila o a una batería. Supongamos en ese sentido. Si nosotros aplicamos la regla de la mano izquierda, la velocidad es hacia allá y el campo hacia allá. Cuesta esto hacerlo, ahí, velocidad, campo hacia allá. Queda que sobre esta parte de la espira hay una fuerza eléctrica y fuerza magnética. Acuérdense de la fuerza de Lorentz. Hay una fuerza que va a empujar hacia abajo la espira. Ahora, observemos el recorrido de la corriente. Cuando va por este sector de la espira, la corriente va viajando hacia allá y vuelve a salir por ahí. Es un circuito. Aplicamos la regla de la mano izquierda para ver el sentido de la fuerza, que es el pulgar el que nos indica el sentido de la fuerza. Esto sería ahí campo y la velocidad o la intensidad de corriente hacia allá, y queda que el campo, la fuerza magnética apunta hacia arriba. Es decir, por un lado se empuja hacia abajo y por otro lado hacia arriba, lo que produce una rotación. Una rotación, es decir, un torque. Ese torque hace que la espira gire. Y ese es el fundamento del motor. Otra aplicación es la bobina. Nosotros hablamos un cable, un conductor eléctrico, ahí, que
si circula corriente en ese sentido, aplicamos la regla de la mano derecha, ponemos nuestro pulgar en el sentido de la corriente y giramos, y estos dedos nos indican el sentido del campo. Por ejemplo, aquí tenemos un círculo, ahí. Uno se ensucia las manos con la pizarra. Y bueno, el campo sería así, perpendicular a ese círculo en cualquier punto que yo lo dibuje. Resulta que ese campo es bastante débil y nosotros quisiéramos hacer un campo más grande, para lo cual enrollamos este cable, lo enrollamos de esta manera, le damos varias vueltas. A esas vueltas se les llama espiras. Y como les digo, no es más que un alambre enrollado. Al hacer eso se forma un nuevo dispositivo eléctrico que los científicos han estudiado mucho y se llama bobina. Esta es una bobina. Con ello logran aumentar el campo magnético de esta manera. Las líneas de campo magnético, a diferencia de las líneas de campo eléctrico, son cerradas. Observen que hay más líneas de campo juntas aquí hacia el centro. Es decir, hay mayor flujo magnético. Flujo era la cantidad de líneas magnéticas que habían en cierta superficie, que atravesaban cierta superficie. Por lo tanto, diremos que en este sector hay mayor intensidad de campo magnético. El efecto de la bobina es almacenar la energía eléctrica en forma de campo magnético. Ella funcionará mientras esté conectado el circuito, a diferencia del condensador, que el condensador almacena energía en forma de campo eléctrico y va a almacenarla aunque el circuito esté desconectado. Para aumentar aún más este campo magnético generado por la bobina, se le suele poner aquí al medio un material de fierro dulce se llama, o ferrita. Eso hace que estas líneas se concentren más y el campo sea más intenso. Recuerden que por la ley de Lenz, esta corriente la corriente inducida se opone al campo que la creó. Por lo tanto, lo que se logra también es que esta bobina se oponga a cambios bruscos de corriente y tiene muchísimas aplicaciones. Sería bueno que ustedes investigaran las aplicaciones que tiene la bobina. Son infinitas. Para amplificar sonidos, en fin, etcétera. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre la corriente inducida o la ley de Lenz. Esto lo explicaba en el otro video, pero estaba presionado con el tiempo. Ahora puedo explicarlo un poquito mejor. Imaginemos que tenemos una espira y tenemos un campo magnético apuntando en este sentido. Ahí. Es decir, de abajo hacia arriba, y la espira está en esa posición.
según la ley de Lenz, se va a inducir una corriente eléctrica en la espira. Por ejemplo, imaginemos que va hacia allá. Si aplicamos la regla de la mano derecha, así, quedaría que el campo que produce este conductor también es arriba, es hacia arriba. Pongamos campo B'. Es decir, el campo magnético original se vería incrementado por el campo que genera esta corriente, lo que es una transgresión a la ley de la conservación de la energía. Por lo tanto, la ley de Lenz dice que no, que esta corriente va a generar un campo que es contrario al que la originó. Por lo tanto, nosotros decimos que esta corriente no puede ir hacia allá, sino que tiene que ir en el otro sentido. Aplicamos nuestra regla de la mano derecha y vemos así, y dice que el campo, si pongo en esta dirección la corriente I, el campo apuntaría hacia abajo. Es decir, un campo que se opone al campo magnético que la generó. Otra aplicación importante del magnetismo, del electromagnetismo, es el transformador. Cada vez que cargamos nuestros celulares, estamos usando un transformador. La corriente alterna de 220 volts se transforma en corriente continua con un voltaje menor para nuestros equipos celulares. Un transformador no es más que una bobina primaria cerca de otra bobina que se llama secundaria. Esta bobina induce aquí una fuerza electromotriz, un voltaje y un campo magnético también, que va a depender del número de espiras. Número de espiras de la bobina 1, número de espiras de la bobina 2. Regulando la cantidad de espiras, nosotros podemos regular la fuerza electromotriz que se induce en la segunda bobina. Eso hace que podamos tener una fuerza electromotriz 2 distinta de la fuerza electromotriz 1. Otra aplicación interesante es el electroimán. Resulta que una bobina se transforma en un imán con polaridad norte y polaridad sur. Aplicaciones miles tenemos en circuitos. Está el circuito RC, resistencia condensador. Por ejemplo, así, condensador, 2 líneas paralelas, resistencia, ahí. Y aquí una fuente de energía que aplica el voltaje. Condensador, resistencia, voltaje. Si hacemos un gráfico, el condensador es un dispositivo que almacena carga. Se carga hasta que alcanza el voltaje de la fuente de energía y se carga de esta manera, así. Ahí. Hasta un cierto tiempo. El tiempo en que se ha cargado el 68% o 63%, no recuerdo bien, voy a poner hasta el 63%, ese porcentaje corresponde a la constante de tiempo del condensador. Se le pone la letra tau. Luego nosotros cortamos la fuente de energía y el condensador va a permanecer con esa energía almacenada. Y una vez que se carga, se detiene el paso de la corriente. Es decir, si hacemos un gráfico de corriente, sería así. Y aquí, cuando se cargó, la corriente es cero, es decir, no circula corriente por las ramas del circuito.
La descarga es semejante. Ponemos nuestro gráfico VT. La descarga es así. Cuando nosotros, por ejemplo, retiramos la fuente de energía y cerramos el switch, aquí, va a comenzar a descargarse el condensador de esta manera. Y en la medida que se descarga, la corriente empieza a aumentar de esa manera hasta que termina la descarga. El circuito LC es un circuito que también se llama circuito tanque, que corresponde a una bobina y a un condensador. Un condensador de placa positiva y otra placa negativa. Supongamos que en un comienzo el condensador está con la carga máxima, es decir, lo hemos cargado. Y en este momento la bobina está descargada, tiene un campo magnético de 0. En ese momento la corriente no circula corriente. Ahora, nosotros tiene un switch, ¿cierto? Nosotros lo cerramos aquí y va a comenzar la descarga del condensador. Cuando se descarga, llega a tener carga 0 y la bobina, entonces queda con carga máxima, generando su campo magnético máximo, y la corriente que circula ya no es 0, sino que es la máxima corriente que puede circular. Vamos a continuar en otro video si es que este se corta. Luego ocurre lo siguiente: se empieza a descargar la bobina y vuelve a ser 0, pero aquí se invierte la polaridad del condensador. Ahora esta es más y este es menos, y la carga es máxima, carga máxima aquí, y ahora la corriente viaja en ese sentido hacia allá, pero se anula, llega a valer 0, y así sucesivamente, etcétera. Es un circuito oscilante, ¿ya? Se le llama circuito tanque también. A veces se le incluye una resistencia, por ejemplo aquí, y se forma el circuito RLC. Se le incluye la resistencia para que por aquí exista la disipación de energía y para que se amortigüe su efecto. Este es un circuito, el RLC, hace lo mismo que el circuito tanque, pero es amortiguado. Y la energía se disipa en forma de calor. Les sugiero que busquen aplicaciones del circuito RLC, un circuito resonante. Ahora, para explicar el electromagnetismo, Maxwell, a través de sus experimentos, desarrolló 4 ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, que corresponden a su teoría. La primera ecuación dice que, deberían tomar nota de esto, las cargas eléctricas generan un campo eléctrico cuyas líneas de campo tienen principio y fin. La segunda ecuación dice que el campo magnético tiene líneas cerradas, sin inicio ni fin.
La tercera ecuación, si el campo magnético es variable, genera un campo eléctrico variable. La cuarta ecuación dice que la corriente y el campo eléctrico variable pueden producir un campo magnético. Las ondas electromagnéticas, ¿cómo se generan? Ondas electromagnéticas. Bueno, las ondas electromagnéticas, según la teoría de Maxwell, las generan vibraciones de cargas eléctricas. Ahí tenemos una carga y esa empieza a vibrar. De ella, las líneas de campo eléctrico generan un campo magnético independiente más allá. Aquí están, con líneas cerradas. Y estas, a su vez, genera un campo eléctrico y este, a su vez, va asociado con líneas de campo magnético, así. Y tenemos un flujo de ondas electromagnéticas en que tienen ambos campos asociados. Ello genera todo lo que es el espectro electromagnético. No sé si se acuerdan de esto. Espectro electromagnético. Repasen el espectro electromagnético, que según Maxwell sería generado de esta manera, y es lo que se acepta. Es importante ver y notar que están asociados el campo magnético y el campo eléctrico. Si hacemos un gráfico tridimensional, así, aquí, un gráfico tridimensional, eje Z, eje Y, eje X, veremos que tenemos el campo eléctrico según el plano XY, así por ejemplo, y es sinusoidal. Ahí hacia arriba, aquí hacia abajo. Es oscilante. Aquí hacia abajo, hacia arriba. Pero a su vez va acompañado de un campo magnético, pero en el plano XZ, así. Son perpendiculares entre sí. Bueno, ustedes pueden dibujarlo mejor en su cuaderno. Tal vez debería ponerle otro color. Así. No sé si pueden imaginárselo. Aquí. Campo entonces eléctrico, Newton sobre Coulomb, y campo magnético en Tesla. Y este es el sentido de propagación. Propagación. Bueno, como siempre he anexado un material complementario. Véanlo, profundicen estos temas, y hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo de electricidad y magnetismo.